Vamos con una segunda nota. Ahora que tenemos claro que la definición de espacios vectoriales isomorfos tiene sentido y es correcta, vamos a justificar lo que he dicho antes de que el concepto de isomorfismo es un concepto muy importante en álgebra y no solo en espacios vectoriales, y que es un concepto que existe en cualquier estructura de espacio, en cualquier estructura algebraica. De momento simplemente voy a decir el porqué, os voy a decir el motivo, luego veremos que lo que estoy diciendo no son solo palabras. Intuitivamente, dos espacios vectoriales son isómorfos si la única diferencia entre ellos es el nombre que damos a los elementos. Y ahora veremos un ejemplo de qué es lo que quiero decir con esto. Pero, como creo que esto se ve mejor en grupos que en espacios vectoriales, y como he dicho en grupos, también veréis en segundo el concepto de grupos isomorfos, y la idea intuitiva va a ser la misma, que dos grupos son isomorfos si solo se diferencian en la forma de llamar a sus elementos, pues voy a dar el ejemplo en grupos, aunque no hayáis visto todavía la definición de isomorfismo en grupos, y luego paso al ejemplo entre espacios vectoriales. A ver, un grupo que habéis visto en matemática básica es el que se denota como Z2, que también a veces se le denota como Z sobre 2Z, y tiene dos elementos, la clase del 0 y la clase del 1. La clase del 1, 0 se puede ver como el conjunto de los números pares, la clase del 1 como el conjunto de los números impares. En este conjunto se define una operación suma, como sigue, con la siguiente tabla. Cero barra, 1 barra, aquí ponemos 0 barra, 1 barra. Y en las 4 casillas de dentro de la tabla vamos a poner el resultado de sumar 0 más 0, o 0 barra más 0 barra, que va a ser 0 barra. Si queréis, esto se puede pensar como que par más par es par. Luego 0 barra más 1 barra, par más impar es impar. 1 barra más 0 barra es 1 barra, 1 barra más 1 barra es 0 barra. Vale, este es un grupo que os han contado, que os han enseñado en matemática básica. Muy bien, pues ahora voy a definir otro conjunto, sea A, el conjunto formado por las letras A y B. Y en este conjunto voy a definir una ley de composición interna como sigue. Vamos a definir que A más A sea A, que A más B sea B, que B más A sea B y que B más B sea A. ¿Vale? Esto desde luego es una ley de composición interna. Podéis comprobar que el conjunto A con esta ley de composición interna es un grupo. ¿Vale? Esto es un ejercicio de matemática básica. ¿Vale? Es un grupo, además es un grupo abeliano. Muy bien. Pues ahora lo que quiero es que os fijéis en estos dos grupos. En el grupo Z2 con la operación de suma que tenéis de matemática básica y este grupo A que he definido ahora. ¿Qué os parece? Parad el vídeo y pensad un momento en lo que veis al ver cómo son estos grupos. Vale, pues estos grupos son el mismo básicamente. Vale, estos grupos, si queréis, en el segundo veréis en el rigor, una vez hayáis visto qué es la definición de grupos isomorfos, pues veréis que el grupo este que he llamado A es isomorfo
a z sobre 2z. ¿Y cuál es la idea de que estos grupos sean isomorfos? Que la única diferencia entre ellos es el cómo llamamos a sus elementos. Al elemento que en z2, en z sobre 2z, estamos llamando 0 barra, en a lo estamos llamando a pequeña. Si os fijáis en la tabla, donde en la tabla de z2 tenemos ceros, en la tabla del grupo A mayúscula tenemos A. Y el elemento 1 barra de z sobre 2z juega el mismo papel que el elemento B en el grupo A mayúscula. Donde en la tabla de arriba tenemos 1 barras, en la tabla de abajo tenemos Bs. Entonces, en un grupo no nos interesa cómo llamemos a los elementos, sino que lo que nos interesa es cuál es la operación, cuál es la ley de composición interna. Entonces, si tenemos dos grupos que tienen la misma ley de composición interna, como se ve con esto que he explicado en este caso, pues esos grupos se llaman isomorfos. Vale, pues a continuación vamos con el ejemplo de espacios vectoriales donde se ve esta idea que he mencionado aquí. Y lo que va a suceder es lo mismo. La única diferencia es que los espacios vectoriales son conjuntos con infinitos elementos. Por ello no podemos dibujar las tablas. Pero si escribiésemos las tablas, si en un espacio vectorial escribiésemos las tablas de sumar y la tabla de multiplicar por un escalar, lo que veríais es lo mismo que he explicado aquí en el caso de estos grupos de cardinal 2.